Freddy Ángel, ¿cómo estás? Politólogo. Freddy Ángel Castro, quien viene a analizar junto con Faride, yo aquí en el medio, las encuestas de los últimos días. Bueno, las encuestas políticas se han sucedido una tras de otra como una cascada de primavera. Así es. Pero, Me gusta esa imagen. exacto, es una imagen refrescante al entrar la primavera. Mira, las últimas encuestas, Penn+John, Bloomberg y SIC Latinoamericana, se realizan en un espacio-tiempo que prácticamente son estos últimos 21 días. No hay grandes acontecimientos políticos o variables significativas que de alguna manera expliquen las grandes diferenciaciones que tienen en cuanto a los números los candidatos. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar en todas las encuestas, particularmente desde 2013? Yo analicé las encuestas desde 2013 hasta febrero 14, la última Gallup de este año y estas tres. Podemos sacar tendencias muy claras. Las tres son el Centro Económico del Cibao, la Greenberg y la Greenberg. CISA, que salió sorpresivamente también el día de ayer. Salió el día de ayer. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo importante? Mira, todas coinciden en que de presentarse el presidente Danilo Medina, ganaría en una primera vuelta. Esa es una gran tendencia. Segunda, si es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, ganaría en una segunda vuelta. Sí. Es una línea... Y se fortalecería la oposición. Esa es una matriz. Tercer tendencia de todas las encuestas, el partido revolucionario moderno es la tercera fuerza de oposición política. Una vez se decida allí quién será el candidato, es evidente que la suma de las potencialidades de estos dos candidatos, Luis Abinader e Hipólito Mejía, darán una sumatoria por encima de lo que entonces se coloca como la cuarta fuerza electoral, que es Guillermo Moreno, que aparece bien situado en las encuestas. Esas son las grandes tendencias de las encuestas desde el 2013 hasta ahora. Ahora, fenómeno a evaluar, situaciones a evaluar, escenarios. Hay un candidato que de ser presentado, aunque tiene un impedimento constitucional, generaría una derrota masiva de toda la oposición. Hay otro candidato, en el caso del doctor Leonel Fernández, podría crear un frente político de la oposición y eso es lo que no le permitiría ganar las elecciones hasta ahora en una primera vuelta. Tenemos la reunión del comité político que se está llevando a cabo en este momento. En este momento. El presidente Leonel Fernández llegó a las 7:30 de la noche, el presidente Medina llegó hace 10 minutos, la reunión está iniciando en este preciso instante, hace unos 5 minutos se cerraron las puertas ya para todos los medios de prensa. Licenciado, una de las preguntas que nos surge es precisamente esta cascada de primavera de encuestas, porque ayer amanecimos con los principales portadas de los periódicos llenas de encuestas. La CISA, que para nadie es un secreto que es mandada a hacer por el presidente Fernández, lo da como un virtual ganador en una primera vuelta con un 53.6%, saliéndose de esa tendencia. En el día de ayer comentábamos María Cela y yo aquí, en esta noche María Cela, que se dio una reunión por parte de las personas que apoyan al presidente Danilo Medina, que son miembros del comité político, parece ir con una línea de que el tema de la reelección fuera introducido en la reunión de hoy, que no estaba en agenda. ¿Tiene que ver esta convocatoria después de 6 meses del comité político con que el presidente Fernández siente amenazado su liderazgo, pensó que tenía mayoría en el comité político? ¿Qué puede pasar en el día de hoy? Bueno, en el comité político del PLD primero está convocado con carácter ordinario. Okay. Por lo tanto, todos los temas pueden ser sometidos a la agenda del comité político y se aceptará la decisión de las mayorías. Ahora, no va a conocer
el comité político el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque el tema de la reelección es una decisión que para conocerla el comité político tiene que ser un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Están muy conscientes estos Bueno, dos liderazgos. Vamos a ver. Están muy conscientes estos dos liderazgos que no hay la posibilidad en términos estratégicos de que uno aparezca derrotando al otro. Y en el dado Porque- caso de que se conociera, de que hubiese una presión, para nadie es un secreto que hay mucha división, mucho fanatismo en ambas tendencias, ¿esto podría marcar una situación difícil para el Partido de la Liberación Dominicana? Si sucede eso esta noche, el PLD pudiera verse prácticamente al borde de una división. Dividido. Sí. Eso es lo previsible en ese escenario. Por lo tanto, ese liderazgo tratará de que eso no suceda. Ese liderazgo que está dividido en este Correcto. momento. Porque Es bueno entender lo siguiente. Cuando hablamos de liderazgo dividido, hablamos de liderazgo enfrentado, no de posiciones que tendrían en una decisión política a separar el partido, a fracturar el partido. No es lo mismo, porque lo que hemos tenido como experiencia en el caso del PRD anterior es Sí. que los liderazgos no sabían cohabitar. Ujú. Estos liderazgos estos están cohabitando. más bien el término correcto sería liderazgo compartido. Liderazgos compartidos. Pero en este momento, como usted bien dice, ese compartir armoniosamente o por lo menos respetuosamente pudiera verse vulnerado por las intenciones de cada uno. Es decir, son muy fuertes. Las del expresidente Leonel Fernández, claramente fuertes. Él está decidido a optar por una nueva candidatura. Y las del el actual presidente, aunque nunca ha dicho que está a favor de la reelección, pero sí ha dicho que no hablaría del tema, sino que dejaría que el tiempo pasara. Como dicen todos los presidentes, lo que sí hemos podido ver es que todos los que están a su alrededor de su anillo más cerrado, los más confiables, sí están promoviendo la reelección. Y hay que ver lo que el pueblo también quiere. Una cosa que a mí me llama la atención es por qué ninguna de estas encuestas pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con una reelección? Esa sería una pregunta muy interesante. No quién ganaría si el candidato es este o qué. ¿Usted estaría de acuerdo con una reelección? Eso definiría todo. Si el pueblo quiere una reelección y se pone una presión sobre el partido, en ese caso, el partido tampoco va a tirarse por un precipicio. Todo el mundo quiere ir a lo seguro. Exacto, esa es la situación actual en relación a las fuerzas que impulsan la reelección desde Danilo Medina. Ahora, modelo de reelección de Danilo Medina es un estilo copiado del modelo baraguerista. Claro. Yo nunca digo que voy, Lo que el pueblo pero diga. hago todo para que el pueblo diga que yo voy, ¿eh? Eso es un problema importante. Sí, pero yo no diría que en este caso él ha hecho todo para que el pueblo lo diga. Balaguer lo hacía porque habían otros métodos, pero en este caso realmente el pueblo quiere una reelección. Es lo que uno nota en la calle y palpa, independiente del color y del Correcto. partido y de la simpatía que tenga la gente. Correcto. El hombre Pero tiene es mucha es popularidad. el problema, o sea, lo que te quiero decir es el problema del modelo de cómo se está agotando. Ahora, en el caso del PLD, fundamentalmente tienen otro problema. Y es lo que nosotros desde las ciencias políticas ya conocemos en estudios de más de 20 o 30 años, que es la ruptura entre el representante y el representado. ¿Por qué? Porque la reforma tiene que hacerla el Congreso. Exacto. Y la reforma solamente puede iniciarse sobre el acuerdo de Leonel Fernández y de Danilo Medina. ¿Usted cree que podría haber un acuerdo ahí? No, No, no hay acuerdo. no hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo? Primero, porque en el caso de Leonel Fernández no tiene mañana. No.
No hay mañana. ¿Es ahora o nunca? Leonel tiene un hoy, no tiene un mañana. Danilo Medina tiene un mañana. Y las fuerzas del leonelismo están bastante claras en esta situación. Además, él, con cada minuto que pasa, se beneficia del impedimento constitucional. Entonces, claro. Entonces, en ese caso, si no habría acuerdo, estamos hablando prácticamente que Danilo tendría que ceder si tiene aspiración a reelección. Y tendríamos a un Leonel Fernández, candidato presidencial de un partido que según las encuestas no lo dan ganador en una primera vuelta. Esa es la pregunta. La pregunta desgastándose la imagen de Leonel Fernández. Exacto. ¿Tendrá hoy realmente el expresidente Leonel Fernández? Mira, en los estudios del comportamiento interno que yo he hecho con el movimiento de las encuestas, lo que te dice los números es que del 30% duro, no estoy hablando de simpatía afuera, sino 30% duro del presidente Danilo Medina, se queda un 15%. Es decir, hay un 15% del danilismo que no lo apoya. Que no lo apoyaría. Pero hay otro 15% que dada la realidad, el movimiento, los intereses, elecciones con más de 4.000 candidaturas, ese 15 llegaría. Entonces, si él está descartado, subiría la posibilidad en la primera vuelta del expresidente Leonel Fernández. Porque es que la principal resistencia política la tiene Leonel Fernández en su partido. Pues entonces el acuerdo tiene que ser rápidamente, quita la idea de que te vas a reelegir. Ese debe ser el acuerdo. Ese es el acuerdo. Y hacer una negociación. Es la negociación posible. En caso de que Leonel Fernández sea candidato y por las tendencias que no garantiza una primera vuelta y que usted bien ha dicho aquí que un 15% de Danilo votaría por él y le apoyaría en sus pretensiones, ¿cómo queda parada la oposición? ¿Se ha tomado en cuenta el voto de castigo contra el expresidente Fernández, que se ha enfrentado a tantos problemas y que ha sido su imagen bastante vilipendiada en los medios de comunicación, atándolo mucho a temas de corrupción y este tipo de situaciones? Lavado de dinero de narcotráfico. Mira, Farideh, la oposición queda con una tarea pendiente. A ver. Hacer bien la convención. En el caso del PRM. Se hace bien la convención, la parte que gana se felicita y la parte que pierde se une. Si ese es el fenómeno en el PRM, entonces la línea va a ser ascendente y la tendencia a cerrarse en relación a las preferencias electorales están todavía entonces por definir en un escenario de largo alcance, porque aquí viene otro elemento. ¿Cuál es? El comportamiento del gobierno, independientemente de que ya no tiene a Danilo presidente, candidato, entonces, ¿cuál va a ser la conducta del gobierno? ¿Apoyará con sus políticas públicas esta candidatura o simplemente no la puede socavar se enfriará? Tampoco. Depende. Él fue apoyado. Depende. Al final. Depende. Pero muy apoyado. Él fue apoyado cuando Leonel Fernández salió en febrero porque tenía que salir, porque tenía a la señora vicepresidenta en la boleta presidencial, que fue una jugada muy inteligente del danilismo. Por supuesto. No Ahora, una pregunta. Escenario posible, Leonel Fernández como candidato a la presidencia y Luis Abinader por parte del PRM y por supuesto Miguel Vargas por parte del PRD. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí habría segunda vuelta. Indefectiblemente esto lleva a segunda vuelta porque las candidaturas de Luis Abinader suman los que no van a votar por Leonel Fernández. 1, reduce a Guillermo Moreno. 2, y atrae la simpatía de juventud y de sectores pobres. Entonces, ¿y si fuera Hipólito? Hay una tendencia. ¿Y si fuera Hipólito en lugar de Luis Abinader? Si es Hipólito, no concita el apoyo de los PLDistas que están con Danilo. Esos PLDistas pudieran entonces quedarse con él. No, el sector bochista podría ir a votar entonces por Guillermo Moreno. Guillermo. Ese sector bochista se disgrega entonces. Se disgrega
con Guillermo Moreno. Por eso es Bien. que Gallup da 23 a Guillermo Moreno, pero es en el escenario Exacto. hipotético De Hipólito donde Mejía. ese 15 se resista y se va donde Guillermo Moreno. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes Esto es por la como un invitación. juego de ajedrez un Sí. poco. Sí, Si eso es la colocas esto, política. pasa esto, es la política. Y es bueno ir conociendo nosotros, los de a pie, los ciudadanos que no somos politólogos ni especialistas, ir conociendo cómo se están moviendo las fichas. Pero hay una cosa que sí sabemos, la política es un juego, aparte de un arte, también es un juego. Y uno piensa muchas veces que los presidentes o los candidatos son personas que se deben al pueblo y que se deben a su palabra. La realidad no, se deben al juego. Se deben a un juego táctico. Lo que el pueblo dominicano está viendo esta noche en la reunión del comité político son posicionamientos tácticos. Las estrategias pudieran no ser como se ven, sino simplemente un juego de posicionamiento. El danilismo apostando a mucho más, a sacar más, a ganar más. La gente del presidente Leonel Fernández contra la pared, teniendo que dar más de lo que pensó que era posible. Bueno. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos a Kanki, el famoso payaso de Santiago que arrasa entre los niños y los jóvenes con un dúo de jovencitos. Tenemos también a Félix, el mago nuestro, no el otro mago. Que a propósito, mañana es que tenemos, eso lo tenemos que comentar, porque Bueno, por lo menos que bueno. mañana se define si va a juicio o no Félix Bautista, ese es Eso- otro mago. es que ella está Sí, haciendo porque es otro mago. paralelismo. Que son muchos magos que llaman Félix en este país, ilusionistas. Ilusionista. Y mucho más, ¿qué más tenemos? Mucho más, ya regresamos. Gracias.